Bendigo al Señor porque Él es fiel y Él nos sustenta. Y cuando nosotros comenzábamos a cantar y veíamos de que, cuando cantábamos de que en el Señor nos vamos a gloriar, de que en el Señor nos vamos a gozar. ¿Usted ha pensado, y seguramente sí, en algún momento en que el Señor tuvo cuidado de usted cuando usted era niño, cuando usted era niña? Y aunque nosotros pudiésemos pensar dónde estaba el Señor en ese abuso, los que sufrimos abuso, ¿no? O los que algún sufrido maltrato, ¿dónde estaba el Señor? El Señor estaba presente, protegiendo y cubriéndolo con su amor. Y el Señor sabía que dentro de usted está la capacidad no tan solo de alcanzar sanidad, sino de poder entregar sanidad a otros. Porque no es lo mismo alguien que habla de una situación que no vivió porque la estudió, a alguien que la vivió y encuentra una persona que está pasando por lo mismo. Tiene una herramienta distinta. Por eso es que el Señor lo sufrió en su cuerpo. Porque nuestro Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Él no precisaba, si Él todo lo conoce, vivir y sufrir. Sin embargo, Él se hizo hombre, se hizo carne para entender lo que usted y yo sentimos. No mirarlo desde un punto de vista externo, ajeno. El Dios que usted tiene es un Dios cercano y es ilimitado. Él es un Padre amoroso que quiere sanar nuestras heridas, que quiere llevarnos a caminar en una senda de una familia sana. Y eso es lo que hemos estado hablando durante este tiempo. Hemos estado hablando varios domingos acerca de la familia. Y es importante que vayamos un poquito más fino, un poquito más profundo. Porque nos enseñaron cómo tenemos que comportarnos como esposos, como esposas, como hijos. Cosas que tenemos que hacer y que son importantes. Que el Señor nos las dejó de adorno, que es importante que las vivamos y que las hagamos. Pero también eso nos tiene que llevar a lo que nosotros estamos hablando, nosotros llamamos al hombre del cántaro en el segundo piso. Porque el hombre del cántaro en el segundo piso a lo que nos lleva es a una familia celestial. Nos lleva a una casa celestial. Y aunque nosotros tenemos una responsabilidad en esto, no depende de nosotros. No depende, como dice la palabra, del que corre, del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. El Señor en un momento viene sobre usted y abre el entendimiento y lo lleva al lugar donde Él lo quiere poner. No tiene que ver. Yo quiero llegar a ese punto del hombre del cántaro, porque no depende de cuántos ayunos, de cuántas oraciones, de cuántas cosas nosotros hagamos, como si por obras alcanzásemos una posición en Cristo. Ese cambio, esa transición, tiene que ver con qué tanta sustancia de Cristo tiene cada uno. No cuánto de Cristo yo me sé de memoria, sino cuánto de Cristo está dentro de mí. Cómo yo vivo la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo es muy amplia, porque no tan solo es decir la verdad de uno, también es decir la verdad de las cosas. Aunque en el proceso salgas perjudicado. Es la verdad del Hijo en cada situación, no un juicio. Porque los que alcanzan madurez pueden juzgar todas las cosas, pero entre nosotros, ¿quién podría decir que ya ha alcanzado madurez?
pero sí proseguimos a la meta. Proseguimos a la meta. Y este hombre del cántaro nos muestra eso, que cuando el Señor irrumpe en la vida de la persona, Él hace que la persona entienda y que cambie. No depende de nosotros, y eso fue lo que pasó con Pablo. El apóstol Pablo no estaba diciéndole al Señor: Señor, llévame a una dimensión mayor, Señor, yo quiero que tú te reveles. No estaba, él estaba feliz matando cristianos. Él no estaba preocupado de eso. Y el Señor irrumpe en él. Y él cae del caballo, como usted lo sabe. Y él ahí tiene que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La primera palabra: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué podemos hacer usted y yo? Decirle: Señor, irrumpe en mi vida. Yo creo que usted no quiere seguir viviendo una vida que sea igual al año pasado. No porque el año pasado fue malo, pero ¿quieres esa revelación del año pasado para tu vida? ¿Quieres lo mismo del Señor del año pasado? ¿No quieres conocerlo más? ¿No quieres que su sustancia cada vez se vaya poniendo más dentro de ti, al punto de que tú te sorprendas de que tienes reacciones distintas? Al nivel de que la gente conozca a tu Dios sin que tú hables. Y no te estoy hablando: tengamos poder para que nuestra sombra sane como Pedro, porque hasta a veces los milagros son como para levantarse uno, porque a veces tú dices: la persona está testimoniando de Cristo o de su persona. Porque todo lo que hacemos tiene que levantar a Cristo. Usted tiene que trabajar para Cristo, tiene que tener su familia para Cristo, tiene que servir para Cristo. En todo el nombre de Cristo tiene que ser exaltado. Y Él irrumpe en nuestra vida y nos hace transicionar a esa familia. Porque ahora, hilando un poquito más fino, hay una familia que es la familia celestial. Y esa familia celestial no muere. Esa familia celestial es eterna. Y el hombre del cántaro nos habla de esa transición. El cántaro representa la vida. ¿Usted se acuerda que Eclesiastés habla de que el cántaro se rompe junto a la fuente y la persona fallece? Cuando nosotros comenzamos nuestro proceso en Dios, dice la palabra de que Él, como el alfarero, nos empieza a dar una forma. Y a veces tiene que quebrar la vasija y te da la forma, pero cuando llegamos al hombre del cántaro, el cántaro ya no está en esa formación, está en el hombro. O sea, el Señor ya hizo un proceso. Y la gran mayoría de los que estamos acá ya hemos pasado un proceso. Y ese hombre del cántaro dice que Él nos va a llevar a ese lugar del aposento alto, que es lo que nosotros llamamos, que es un segundo piso, donde está preparada una cena. Pero no tan solo la cena, sino que piensa que en ese segundo piso, y era lo que hablábamos, no el año pasado, sino hace 2 años ya, donde están las casas celestes. Y usted no tiene una genética natural, usted tiene una genética celestial. Usted forma parte de una casa celeste. Usted no solamente es un ingeniero, un profesor, una matrona, una doctora. Usted no es solamente una dueña de casa. Usted tiene una genética celestial. Usted no es una persona limitada. Porque el ilimitado vive en usted, por lo tanto usted no tiene que acostumbrarse a vivir en lo temporal, en lo natural. Tiene que aspirar a la vida de Cristo. ¿Para qué? Para que usted pueda mostrar todo lo que Dios depositó en usted. El Señor depositó cosas maravillosas en usted, cosas preciosas. ¿Y qué hace el hombre del cántaro? Te lleva al segundo piso para que no pensemos naturalmente. No pensemos con una mente limitada, sino que podamos ver la gloria de Dios y manifestar esa gloria donde estamos.
Piense usted, en vez de leer en el tabernáculo, cuando el Señor lo llena de todo arte para que pueda hacer el tabernáculo, eso glorificaba al Señor y todavía se habla de eso. O sea, la gloria de Dios se te tiene que notar donde tú estás. Porque lo que tú hagas tiene que tener una marca celestial. Tiene que tener una marca de excelencia, no porque tú quieras ser excelente, porque ahí es donde caemos en las obras. No, yo me tengo que portar bien, yo tengo que obedecer, yo tengo que hacer esto. Y no es que no lo tengas que hacer, pero es que cuando usted humanamente comienza a hacer las cosas y a proponerse, hay un momento donde se cae. Pero cuando la sustancia de Cristo está en nosotros, esa revelación, eso que entendemos nos hace cambiar. Eso que entendemos nos hace obedecer. Eso que conocemos de Cristo nos impide que nos alejemos de Él. Nos atrae. Y el Señor por eso es que quiere derribar ciertos entendimientos. Porque sabes una cosa, que hay una familia natural y que uno no la tiene que menospreciar, pero nosotros pertenecemos a una familia celestial. Y usted acá está al lado de su familia. Pero nuestros entendimientos de familia terrenal a veces nos estorban para entender que somos familia. Hay un pasaje en Mateo 12, 46, que habla de esto, y hasta pareciera que este pasaje es como una deshonra, es como una aberración. Es algo que uno podría esperar escucharlo de cualquier persona, pero no escuchar esto de Jesús. Mire lo que dice Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera, te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, gracias, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre, mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. ¿Tú te puedes imaginar a Jesús diciendo esto? A María, a la mujer que fue llena del Espíritu Santo, a la que se embarazó a los 16 años de él, a la que fue escogida entre todas las mujeres como bienaventurada. Ella es María. Y quiere hablar con Jesús y Jesús dice, ¿quién es? ¿Quién es mi madre? Por último, los hermanos solamente eran hermanos de mamá, no de papá. Pero María, ¿no te parece que como que Jesús la desconoce? Imagínate viniera mi mamá que tiene 87 años acá y dijera, necesito hablar con la Becky. Y yo dijera, ¿quién es mi madre? Mi madre, mi hermano están acá. ¿Cómo lo tomarías? Y el Señor dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que tu familia natural no precisamente es tu familia celestial. Lo que Jesús está diciendo es una verdad. El que está conectado a Cristo, esa es mi familia. Y no es que esté deshonrando, sino que nos quiere mostrar que las conexiones eternas que se tienen que dar con nosotros son en la familia celestial, sin dejar de lado la familia natural. Pero ¿cuál es el punto? Hay punto que en la familia natural se nos introdujeron, que nos hicieron daño. Hay cosas en la familia natural que son opuestas al reino. Hay comportamientos, hay costumbres que no son
discipulado. Pero ¿cómo se explica esto? Decía, si la palabra dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y Efesios no dice eso. Efesios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Nos manda a honrar a los padres. Pero obedecer en el Señor, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, y nosotros lo comentábamos como un ejemplo que yo se los quiero decir hoy día, quiere decir que cuando un padre tiene una cosa torcida, eso tú no lo puedes obedecer. Porque un matrimonio vino acá a hablar de uno de sus hijos y dijo, nosotros estamos muy molestos con esta iglesia porque nuestro hijo está como perdido. Nuestro hijo ya se lo pasa orando, cantando. Nuestro hijo no se junta con sus amistades, que ellos tienen prácticas de alcohol, son drogadictos, pero él debería ser luz. Y nosotros queremos que nuestro hijo pololee para que tenga experiencias. Esas cosas son contrarias al reino. Si nosotros somos apartados, somos nación santa, nuestros hijos son el tesoro más preciado que tenemos que guardarlo y que sufrimos cuando no obedecen. Cuando ya son grandes y no quieren seguir al Señor, lo sufrimos. Entonces hay cosas que nosotros damos por sentado que no son. A veces pensamos que el yugo desigual solamente se da entre un cristiano y un no cristiano, y no es así. El yugo desigual se puede dar dentro de una casa, claro. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Yo quiero irrumpir en ti, en tu vida, para conectarte con quien tú eres. Para que tú te conozcas, sepas todo lo precioso que yo puse en ti, porque nosotros somos responsables de entregar la palabra, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. Tú no puedes hacer que tus hijos se conviertan, y yo tampoco. Ay, pastora, predíquele usted a mi marido porque a usted es la única que le va a escuchar. No, si nadie tiene eso. El Señor es el que vuelca el corazón a través del Espíritu Santo, no nosotros. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer es sembrar la palabra. Ellos son mi madre y mis hermanos. Ellos son, y María está ahí. Eso es lo que el Señor quiere mostrar. Porque todos esos daños al interior de la casa, el Señor necesita sanarlo. Hay cosas que entre nosotros no se pueden dar. Nosotros, como somos la familia celestial, si en la familia natural nos enojamos, nos peleamos y nos perdonamos, ¿qué tienes que hacer en la familia celestial usted? Si se enoja, porque se puede enojar, claro. Tiene que perdonarse y seguir caminando, porque esta familia es porque usted está inserto en Cristo. En el cielo usted no va a decir, no quiero estar al lado con esta porque no la soporto. ¿Te fijas que tenemos conceptos pegados en la cabeza? Por eso dice esta palabra, tú tienes en Lucas 22:10, y les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, que es Judor. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y esto es una verdad tremenda, porque nos enseñaban de que ese hombre nos iba a llevar al padre de familia. Y el padre de familia tenía el lugar dispuesto para preparar esa cena del Señor. Y estoy hablando de Lucas. ¿Y qué es la Pascua? Esa Pascua es ese salto. Por eso yo te digo, no te puedes quedar en la misma estación. Nadie dijo que el evangelio del reino fuera fácil. ¿O acaso no te han dicho, ahora sí te cambiaste de familia? Falta que te lleves la cama nomás para la iglesia. ¿No te pasó? Ahora sí esta vieja está más loca. Está loca esta vieja. ¡Uy, que soy loca, exagerada! Te pasaste. O sea, ya estáis rayando ya. ¿No le pasa? ¿Y a este qué le pasó? ¿Se te olvidaron tus raíces?
¿Te olvidaste de tu familia? ¿Que no sabes que aquí de generación en generación seguimos esta religión? ¿Se te olvidó la religión de tus padres, de tus abuelos, bisabuelos, etcétera? ¿No le ha pasado? ¿Y eso acaso no es un estorbo? Que si tú no tienes claro que el que te llamó es Cristo para que tú seas luz para tu familia, no tienes nada claro. Y necesitamos tenerlo claro, porque si el Señor te escogió a ti, es para que a través de ti la luz de Cristo llegue, y no para que a través de ti la boca juiciosa llegue. Porque también nosotros a nuestra manera somos estorbo para que los naturales también lleguen al reino. Porque empezamos, no, que tú haces esto, lo haces mal, lo haces mal, lo haces mal, lo haces mal, y no mostramos la verdad de Cristo. La verdad de Cristo es por qué haces eso mal. Para que conozcas el amor del Padre. Así como el Padre me alcanzó, te alcance a ti. Y esa casa celeste, que es esa dimensión distinta, hermano, esa casa celeste, usted sabe, y si no lo sabe le recuerdo, habían 12 tribus, 12 casas, cada uno con una unción diferente. Judá, la alabanza. Isaacar, los entendidos. Neftalí, Benjamín. Cada tribu con su diseño. Porque cada casa tenía una gracia de Dios que ayudaba al otro. Nosotros tenemos una gracia de Dios. Usted tiene una gracia de Dios, pero el hermano que está al lado suyo tiene el complemento que usted necesita. Aunque pareciera que el hermano como que no tiene nada, sí lo tienen. Si es su diseño, si el Señor no lo llamó de más. Y los que somos más escandalosos no significa que somos más capos, significa que tenemos un diseño que se complementa con el otro. Y esto es tremendo, porque imagínate tener la unción de Isaacar, que siempre la mencionamos. El Isaacar era el que servía. ¿Y por qué servía? Para darle descanso a otro. Entendía lo que tenía que hacer Israel, y cuándo. Si no estaba Isaacar, Israel no se sabía mover. Y aquí en la casa, en la familia, hay gente que tiene la unción de Isaacar. Pero ¿qué vamos a hacer sin el gobierno? Benjamín. ¿O qué vamos a hacer sin Zabulón, que nos provee? Usted forma parte de esa naturaleza celestial. El hombre del cántaro te lleva allá. Allá están las 12 casas que forman una familia. Así como somos una familia con la iglesia pentecostal, con la iglesia bautista, con la iglesia alianza, y no me sé otros nombres, son todos los que me sé. Pero si están en Cristo, son nuestra familia. Y esto es tan importante, hermano, porque en esta ubicación las tribus no decían, yo quiero ir acá, a mí me gusta el oriente, no, yo quiero el poniente, yo no me quiero poner con Judá, no, yo tampoco, yo quiero estar con Aser, no, a mí me gusta Dan. El Señor tiene un lugar para ti. Él los alineaba, nadie estaba diciendo yo quiero ser aquí, yo quiero ser allá, porque habían 3 por cada punto cardinal, 3 tribus por cada punto cardinal, 3 casas por cada punto cardinal, rodeando la presencia, y eso hacía que Israel fuera invencible, porque en esa multiforme gracia de Dios, el poder de Dios se manifestaba. Si tú no te unes a esa comunión, el poder de Dios no puede manifestarse, porque el Señor te trajo a ti para que tú formes parte de esa comunión. Si alguien no está, nos afecta a todos. Si alguien de esos que tienen el nombre del Señor no está en esa comunión, todos se ven afectados. Y no me refiero solo a un lugar físico. El Señor nos hace familia, y así sea que tú estés hoy día en la ciudad de Santiago, mañana donde sea.
El Señor necesita esa comunión para mostrarse. Y eso es lo mismo que Jesús iba a hacer con sus discípulos en el segundo piso. Allí van a estar los 12 apóstoles alrededor del Maestro. La gloria del Señor, esa unción. Toma pedacito de pan para ti, pedacito de gracia para ti, gracia para ti, gracia para ti. Esto es de mi esencia para ti. Tú tienes una esencia celestial. Y tienes que verte como un hijo de Dios. No como cualquier cosa, pero tampoco con un concepto más alto. En esa gracia el Señor dice que cuando estamos en esa armonía, en esa unidad, Él allí bendice a la gente. Él allí da vida eterna. Él allí da de su gracia. Él allí da de su salvación. Cuando estamos así, en la común unión. Y a lo mejor en tu familia natural tú no tienes esa común unión, pero sí en el cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo de Cristo el Señor quiere complementarte. Quiere darte lo que te hace falta. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando oramos por las mujeres solteras, ¿verdad? Dijimos que todos los que se querían casar pasaran. Y nuestra Anita maravillosa se casa pronto, pero el novio es de Bahía Mansa, hermanos queridos. Todos tenemos donde llegar a la playa en Bahía Mansa, se lo digo al tiro. Un hombre de Dios tan lindo que lo conocimos y nos maravillamos. El propósito del Señor es hacer familia. Luego la María Silva, mejor no digo el nombre, María nomás, editen esa parte. También pasó esa oración y llega con su novio, que no lo voy a nombrar. Qué joven más lindo. Un joven de Dios, un joven que ama al Señor. Se nos casa la María en junio también. Pero yo le decía al Señor, para la chacota, porque este Maximiliano tiene años en la... Lo dije mal, es una forma de decir, no es irreverente, una forma de decir. Maximiliano tiene hartos años, como 12 años que conoce al Señor. Conoció al Señor en una iglesia y se mantiene ahí por 12 años. Y la María estaba 3, 4 años acá. Se la lleva para la otra congregación. Llegué a la conclusión que tenemos que cambiar la oración, hermano. Tenemos que decir, Señor, trae hombres para acá. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que formemos familias. Familias buenas, familias sanas, que las mujeres que se mantienen esperando en el Señor y que quieren formar. Porque también hay personas que tienen un diseño como Pablo, que dicen que me quiero quedar solo porque así sirvo mejor al Señor. Y eso no es condenable. ¿Por qué? Porque tienen familia. Porque esta es la familia de Dios. Y en la familia de Dios está lo que usted necesita, las figuras de padre, las figuras de madre, de esposo, de esposa, porque nosotros fuimos diseñados como casa para recepcionar una presencia. Y ese es el punto. El punto es que nadie que no conoce al Señor está desocupado. Ninguna casa que no conoce al Señor no tiene habitante. Porque nosotros somos habitación espiritual. Y si no está morando la presencia de Cristo, está entonces morando una presencia de oscuridad. Porque ese es el diseño. No existen casas desocupadas. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender y podamos comprender y aplicarlo. Para que toda la familia transicione a ese lugar que nosotros llamamos el segundo piso, pero que es una posición más profunda dentro del Señor. Dice Mateo 12, 43 al 45. Pero en verdad, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre,
Se va arrastrando por lugares sin agua, buscando reposo y no lo consigue. Entonces se dice a sí mismo: volveré al lugar de donde salí. Y venido, lo encuentra desocupado, barrido, puesto en orden. Entonces se arrastra y trae consigo otros 7 espíritus inmundos más depravados que él mismo. Y entrados, hacen su guarida allí, haciendo entonces su situación postrera peor que la primera. La Reina Valera, la textual, dice que cuando el espíritu inmundo sale y vuelve a su casa, vuelve a su oikos, ¿qué pasa con la familia terrenal? Solo el Señor puede venir con su poder a liberar la casa de ese espíritu inmundo, que seguramente es un espíritu que ha estado atacando a toda la familia y que de seguro usted lo conoce en su casa. Y cuando usted lo conoce en su casa es porque ese espíritu inmundo tiene una característica que se manifiesta en más de un miembro de la familia. Ya sea que es hechicería, ya sea que opera a través de divorcio, ya sea que opera a través de enfermedades, ya sea que opera a través de perversiones sexuales, a través de idolatría. En la casa hay una presencia de ese espíritu inmundo. ¿Qué pasa cuando venimos al Señor? Cuando venimos al Señor, el Señor empieza a limpiar nuestra casa. ¿Cómo limpia la casa? ¿Señor, limpia mi casa? No. Para que la casa se limpie, yo tengo que confesar lo que pasó. Y para que yo confiese lo que pasó, yo me tengo que acordar qué fue lo que pasó. Y esa confesión tiene que ser delante de un hombre, de una mujer de Dios, que me pueda ayudar. No es que yo voy y confieso delante de mi familiar que no conoce al Señor, porque es alguien que tiene la capacidad de orar por ti. Y me asombra porque estábamos preparando esta palabra y justo tocamos un caso similar en esta semana, como afirmando lo que íbamos a hablar hoy. Cuando yo confieso eso como iniquidad, porque lo viví yo, lo vivió mi familia, y luego el Señor me perdona, me limpia, alguien está orando por mí, ese habitante, porque aunque no queramos aceptarlo, moran dentro de nosotros, tiene que salir. Pero no sale con un poder mental, sale a través de renuncia. Entonces tú tienes que conocer qué es lo que opera en tu casa. Ponele nombre, porque lo sabes. Tú lo conoces, tú sabes qué es lo que opera. Luego que confiesas eso al Señor, ese espíritu inmundo sale, se va. ¿Dónde se va? Necesita reposo, necesita descansar. ¿Y dónde él necesita descansar? ¿Sabes dónde habitan? Donde no hay agua. Una persona que no se llena de la palabra del Señor es especial habitación de estos espíritus inmundos, porque donde no hay agua y donde hay sequedad, ellos habitan, buscan reposo. Y si nosotros no los mencionamos, no los renunciamos, no les decimos que salgan de nuestra casa, de nuestra vida, porque se alojan en el cuerpo también, se alojan en órganos sexuales, se alojan en el alma, se alojan en el espíritu cuando las contaminaciones ya son espirituales. Luego que salen y buscan ese reposo porque se sienten atormentados y no están habitando en un cuerpo. Dice, voy a volver a mi casa de donde salí. ¿A volver a la persona? No, a volver a la huiquía de donde salí. Entonces salió, ¿no es cierto? Y dice, ok, yo soy de la familia Montetú, la familia arriba. Ok, salí de la Anita, voy a buscar quién de su familia me sirve para que yo habite allí y pueda generar en la otra generación la misma marca que tiene. De ahí, hermanos, que nosotros cuando llegamos al Señor tenemos que entrar en un clamor por nuestra familia. Porque no te pasa que cuando tú llegas
miras al Señor como que las cosas empeoran. Como que los hijos que se portaban bien se empiezan a portar mal, como que el marido se pone insoportable, pasan tantas situaciones terribles, o como que te enteras de cosas que no sabías que estaban ocurriendo. Porque el Señor lo que quiere es limpiar tu casa para que tú puedas transicionar, porque si tú no confiesas esas cosas o esas cosas no se muestran, no puedes acceder porque hay lugares que no están ocupados por Cristo. Y eso es contaminación. Y ustedes no me digan que a un cristiano no le pasa, porque hemos ministrado. ¿Cuántos cristianos hay que ha tenido espíritus inmundos? No me digan que no. Es como cuando alguien me dice, no, si eso no existe, porque no existe la iniquidad, porque el Señor todo lo perdonó. Si existe, tienes que confesarlo, y ahí el Señor lo perdona y lo liberta. Y no me digan que no, porque lo he visto cientos de veces cómo opera en la vida de la gente. Entonces dice, salí y quiero volver a mi casa, y busca y se empieza a perpetuar. Y el Señor dice en ese pasaje de Mateo 12, así le ocurrirá a esta generación perversa. A esta generación poneros, a esta generación perversa, a esta generación poneros. ¿Qué cosa es esa generación perversa, esa generación poneros? Es esa generación que por influencia maligna perdió el diseño. Perdió la virtud de Cristo, se torció la virtud de Cristo. Entonces uno tiene que comenzar a ver y empezar a decir, Señor, cubre mi familia, y empieza, Señor, a derribar los enemigos de mi casa. Haz tu guerra frente a esto, Señor, porque cuando vuelven ya tienen una dimensión distinta. No tienen la misma dimensión y tú dices, esto apareció, esto cada vez peor. No, si el Señor te está mostrando de qué cosas tú te tienes que limpiar, el Señor no te va a dejar sola. No te va a dejar solo. El Señor permite las cosas para que tú misma te liberes, tú mismo te liberes, y esas cosas salgan de nosotros, porque nos impiden acceder a la gloria de Dios. Estos espíritus lo que buscan es contaminar, ensuciar, destruir, para denigrar a la persona. No se cansan hasta denigrarlos completamente. Por eso uno tiene que, cuando cantábamos delante, con tu poder se rompen cadenas. ¿Cadenas de qué? Cadenas de opresión, cadenas de maldad. Con tu poder se rompen, si el nombre de Cristo es verdadero. Tú puedes confiar en Él, tú puedes acudir a Él. Él puede hacer que tu familia se vuelva al Señor. Incluso si estuvo y se fue, Él puede traerlo como el hijo pródigo y hacer las cosas de nuevo, porque Él dice que el que está en Él es nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron y que Él las quiere hacer todas nuevas. Aunque tengan 50, 60, 70 años, el Señor es todopoderoso para hacer una obra preciosa. Pero no te tienes que conformar. Tienes que tener la esencia de Cristo dentro, porque si no, no nos diferenciamos de una religión. Tener la vida de Cristo y empezar a decirle al Espíritu de Dios, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa opera en mi familia? Porque nosotros decimos, no, porque Efesios dice, contra principados, potestades, vamos a hacer guerra, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Si esos están en la casa, están en la familia. Las naciones son la familia. Es tu familia. Es tu casa. Y por eso que tú tienes que diferenciar qué es lo de tu casa está alineado a lo del Señor, y qué es lo que de tu casa te está impidiendo avanzar. ¿Qué creencia de tu casa te es estorbo y tienes que tratarla? ¿Qué cosas hay que nos impiden avanzar en el Señor? Porque esto es tan cierto. Cuando nosotros leemos Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, que son lugares donde acechar
La zorra de Herodes, ¿se acuerda? Las aves del cielo, sus nidos, que son animales alados, y está hablando aquí de posiciones elevadas, poderes espirituales en las regiones celestes. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesucristo está avalando esta verdad. ¿Y qué es lo que está avalando Jesucristo? Viene de liberar gente, de sanar, y Él llega y dice, las zorras tienen sus guaridas, sus lugares donde acechan, las aves, que son estos moveres espirituales, tienen allí también sus posiciones elevadas para afectar, pero el Hijo del Hombre todavía no tenía dónde recostar la cabeza, porque el Hijo del Hombre todavía no había muerto, todavía no había dado a luz a la iglesia, entonces no tenía dónde recostar la cabeza, y nosotros decimos, ay, que Jesús no tenía una casa, pobrecito. Jesucristo todavía no se asentaba en el cuerpo, necesitaba que la iglesia la hiciera del costado para tener dónde asentarse, pero ahora ya tiene el cuerpo que es la iglesia. ¿Qué es esto? Y más que esto, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, no todo el cuerpo de Cristo. Y nosotros no tenemos que amar el nombre Cristo, plenitud de vida. Tenemos que amar el nombre de Cristo. Ese es el nombre que tenemos que levantar, no el nombre Cristo, plenitud de vida como denominación. Porque somos parte de la familia de Dios. Es una familia. Y en esa familia nosotros necesitamos entender ese diseño. ¿Por qué? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano y mi hermana? Aquí, en el cuerpo de Cristo hay gente que te puede ayudar. Y tú puedes ayudar a otro. Tú puedes ser un instrumento para otro. Tu oración, tu constancia, tu abrazo. El abrazo que tú das con esperanza, con amor y con fe. Porque hay un traspaso de lo que tú tienes. Si no te acuerdas que se nos enseña que no pongamos manos a la ligera por la transferencia de lo que está en ti. Tú no eres demasiado pequeño para no ser una bendición para otro. No eres demasiado nuevito. Tú tienes del Señor para ser un instrumento de bendición a tu hermano, a tu hermana, a un niño. Y esta es tu familia. Por eso que yo te digo que cuando el Señor te da un auto, no es para que te vayas tú solo con tu señora o tus hijos y tu hermano que vive en el mismo sector se tiene que ir caminando. Porque si ese hermano fuera tu primo natural, seguro que te lo subes al auto. Pero como no tienes ese concepto de familia, nosotros tenemos que velar por los otros, velar por el otro, no tan solo por necesidades económicas. Porque nosotros tenemos que ser prudentes, proveer para nuestra casa, pero mira la necesidad también de tu iglesia, de tus hermanos. Y no me refiero solo a necesidades económicas. Me refiero a gente que pasa por situaciones difíciles y necesitan que tú dobles la rodilla por ellos. Que hay ancianas que necesitan que tú vayas y veas qué cosa tienen. ¿Cuántas hermanas no tienen esposo natural y tienen, por ejemplo, una llave que está mala? Una cosa básica, una tontera. Tenemos que mirarnos como la familia de Dios y en eso transicionar hacia el hombre del cántaro. Porque yo me voy para otras cosas. Por eso, hermanos, que a veces nuestras familias tienen un nivel de orgullo tan grande. Los Rivas, los Aura, los Molina, los Tapia, los Díaz, Crespita, los Guzmán, los Lineros. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el Señor con Abraham? Hay más Valenzuela igual Crespita. Lo que el Señor hizo con Abraham
fue cambiarlo de padre enaltecido a padre de multitudes. Fue sacarlo de una posición de orgullo a un hombre que da paternidad. Con Sara también hizo lo mismo, Sarai, de la que ejerce dominio, de la que es señora, a una princesa. Y hay cosas de nuestra casa que tienen que caer para que nosotros podamos transicionar. La palabra del Señor dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. ¿No te pasa que cuando tú conoces al Señor, de repente tus hijos se enojan contigo? Porque te pusiste grave. A la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo una persona con la que compartiste tantos años de tu vida después habla mal de ti? ¿Cómo una persona con la que viviste tanto tiempo después se transforma, no sé? Y aquí viene un punto importante: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué cosas en las que tú podrías servir al Señor pones a tus hijos como obstáculo? Tengo temor de esto, tengo temor de lo otro. ¿No habitas al abrigo del Altísimo? Estoy tratando de hablarte tan bonito porque por ahí me dijeron que yo los retaba y no, yo los amo. Yanecita. Pero pones por obstáculo. Ahora, si pones por obstáculo a tus hijos, no estarás amando más a tu hijo. Ahora, si tú pones por obstáculo el trabajo, ¿será que tenemos que orar que te quedes cesante? Porque lo primordial en tu vida tiene que ser el Señor. Pero nosotros desequilibramos las cosas. No, que no voy porque esto, por lo otro, por aquello, porque si yo, porque los niños. Y a una persona que amo demasiado le dije: usted tiene que atender a las personas en un horario prudente por su salud. Si amas a alguien más que al Señor, y si yo amo a alguien más que al Señor, no somos dignos del Señor. Porque a nosotros nos pintan un evangelio que es como bonito, pues ven al Señor y se te va a solucionar el matrimonio, vas a tener casa, te va a ir bien, porque el Señor te va a hacer cabeza y no te va a hacer cola. No, si el Señor dijo: el que quiere seguir en pos de mí, toma la cruz y sígame. La prosperidad del Señor no es la prosperidad humana. A nosotros nos tienen que enseñar que cuando llegamos a Cristo perdemos la vida. Es señorío de Él en nosotros. Y el que usted se sabe, pues, con sustento y abrigo tenemos que estar gozosos. Él no nos prometió hacernos ricos. Él nos prometió tener cuidado de nosotros y que si buscáramos el reino, todo lo demás Él lo iba a añadir. Y Él los conoce. Porque a veces cuando nos extraviamos y oramos por cosas y el Señor bendice, la gente se pierde. Se extravían con las cosas materiales. Se extravían. Entonces lo que es bendición pasa a ser maldición, porque se pierde lo importante. Por eso yo bendigo a cuantos de ustedes que ponen sus profesiones al servicio del Señor y al servicio de los hermanos y ayudan a los hermanos y los aconsejan y los orientan en las diversas especialidades en las que se prepararon, porque así tiene que ser. Y nosotros como hermanos no tenemos que abusar del hermano tampoco, porque nos vamos para el otro lado. Lo que pasa es que si es doctora me atenderá a las 4 de la mañana si yo soy de la familia de Dios. Tenemos que
ver que en el Señor somos una ejad. Él quiere poner su tabernáculo en medio de nosotros y tenemos que tener una unidad. Entonces quiero terminar y decirles lo siguiente. El Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada. Hace habitar en familia a los desamparados, Salmo 68. Saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes habitan en tierra seca. Y no voy a seguir porque ya topé la hora. Quiero terminar con esto. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dale gracias al Señor si el hacha está puesta a la raíz de tu árbol generacional. No lo veas como algo feo. No lo veas como algo malo. Míralo como algo bueno. Pero no te conformes al estado de tu casa. Y si el hacha está puesta, van a salir cosas feas que están operando en tu casa. Porque el Señor te ama a ti y ama a tus generaciones. ¿Y qué te animo esta semana? Te animo que esta semana, para que tú puedas ver este hombre del cántaro, que no te alcancé a explicar qué era el cántaro, ni qué era el agua, ni qué era el hombre, no importa. Pero quiero que te quedes con esto. Mira lo que está operando en tu casa. Mira lo perverso que está operando en tu casa. Y tráelo al Señor. Porque Nehemías y Esdras no necesitaron que sus padres confesaran el pecado. Ellos lo confesaron por su casa porque son miembros de esa familia. Y luego, si necesitas ayuda, conéctate con tu discipulador, con tu pastor, con quien sea. Y empieza a limpiar tu casa y a llenarla. Y a prohibirle a las tinieblas que toquen a los miembros de tu familia. Y si están operando en los miembros de tu familia, entonces tú, si eres autoridad espiritual, dile que tienen que soltar tus generaciones. Pero llámalos por nombre, porque el mundo espiritual es específico. Y luego, llena de la presencia del Señor tu vida. Llena de la presencia del Señor tu casa. Sé una persona deseable. Sé una persona amorosa, sé una persona amable, sé una persona llena de paz, que irradia paz, sé una persona que bendice, sé una persona que habla en fe, sé una persona que no mira lo natural, sino que mira al cielo, sé una persona que sabe que tiene una genética celestial y que aunque pasen muchas cosas a tu alrededor, tú eres celestial. Tienes al Señor contigo. No te conformes, busca el rostro del Señor, no como pasos o como cosas que tienes que hacer para alcanzar algo. Busca el rostro del Señor porque lo necesitas. Y si te cuesta, dile, me cuesta, pero hazlo. Hazlo. Aparta tiempo con el Señor. No te transformes en una persona religiosa. ¿Qué hora? Señor, te damos gracias por los alimentos, por este día. Señor, esta noche cuídanos, gracias por este día. En nombre de Jesús, amén. No. Desarrolla una relación con tu Padre. Conoce al Espíritu Santo. Avanza más. El Señor no mintió. Que tú, en esa fe, en esa sustancia de Cristo, si le dices a esa montaña que se mueva, se va a mover. Y si tú no lo puedes hacer, entonces 2 o 3 en el nombre del Señor verán cuál es el decreto del cielo. Y cuando vean el decreto del cielo, lo que desaten en el cielo se va a desatar en la tierra. Y lo que aten que esté operando se va a atar en la tierra. Pero hay respuesta, hay respuesta. No hay nada que no tenga respuesta. No hay nada que no tenga solución. No lo hay. Tenemos un Dios todopoderoso. Confía en Él. Extiéndete en Él. Y vayamos creciendo en este hombre del cántaro. Apartemos de nosotros el juicio. Apartemos de nosotros toda cosa fea. Toda cosa que no proviene del Señor. Porque el hombre del cántaro no te va a buscar, va a aparecer. Y tú tienes que seguirlo. No te va a decir sígueme, tú lo tienes que seguir. Y luego el Señor, si así lo quiere, vamos a hablar y explicar de qué se trata esa agua.